Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a un vídeo en el que teníamos ya muchas ganas de compartir con vosotros, que es el vídeo en el que os vamos a enseñar la nueva Fujifilm X100VI. Bueno, durante este vídeo me vais a ver utilizar una cámara, que es en concreto esta unidad, que forma parte de una edición especial que Fujifilm ha lanzado de esta nueva X100VI. Esta unidad no la vais a encontrar en la tienda porque es una unidad limitada con muy poquitas unidades, que lo que hace es conmemorar esos 90 años de historia de la marca. Las diferencias que vais a encontrar con la versión normal, que será la que más se venda y la que más unidades va a haber obviamente, pues simplemente la tapa, que como veis tiene el antiguo logo de Fuji, que también lo encontramos en la parte superior, que son con esas letras cursivas con el monte Fuji de fondo, y también un par de accesorios más como puede ser la correa y este pequeño botón, que es el botón que podemos enroscar directamente en el disparador, el cual en su parte inferior nos marca esa edición limitada de la X100VI. Seguro que muchos ya conocéis esta gama X100 de Fuji, pero para todos aquellos que no os suene mucho, he de deciros que esta es una de las cámaras que hay en el mercado que podríamos decir que tiene más alma. ¿Por qué? Porque es una cámara muy característica por diferentes cosas. Una, ya lo veis, el aspecto que tiene ese aspecto retro que nos recuerdan mucho a cámaras tradicionales que se utilizaban mucho, por ejemplo, para foto de calle, y parte de ese legado lo sigue manteniendo porque va muy dirigida a ese tipo de fotógrafos sin ninguna duda. Esta cámara, la particularidad que tiene es que es una cámara compacta, es decir, la óptica está fija, no tenemos ópticas intercambiables, pero ahora Fuji ha incorporado un nuevo sensor de 40,2 megapíxeles que en cuanto a resolución me parece un acierto total, porque es la resolución que hoy en día podríamos pensar que es el estándar. Tenemos ya por encima de esos 20 y tantos y estamos en esa franja que tenemos hoy en día, esa horquilla entre 30 y 40 megapíxeles, y ahí rozamos esos 40. En cuanto al sensor, Fuji ha hecho un gran trabajo en esta cámara porque tiene el mismo tamaño que tenía la X100V, y esta X100VI incorpora un sensor estabilizado. El módulo de un sensor estabilizado es mucho más grande y ahora llega hasta la parte de abajo de la base, así que hay que reconocer ese mérito sin duda a Fuji. Este sensor de 40 megapíxeles es de tamaño APS-C y eso hace a esta cámara muy especial porque lleva montado un 23 milímetros. Esta óptica, con ese factor de recorte del APS-C, se convierte en un 35 milímetros la óptica, la cual también incita mucho a este tipo de foto en el que queremos recorrer una ciudad, hacer fotografía de calle, poder hacer incluso una cámara que nos valga un poco para todo propósito, para foto de viaje, para visitar lugares, y eso también es otro de los fuertes de esta X100VI. Y en este vídeo, como no, os tenemos que contar las novedades que trae la cámara en cuanto a tecnología, pero queremos que buena parte de él también sea de experiencia de usuario, porque estas cámaras es a lo que incitan al consumidor, ya la estáis viendo vosotros. Es una cámara que te invita a cogerla, a recorrer una ciudad con ella, pesa muy poquito, se puede meter en cualquier sitio. Ya veis que yo hoy ni funde la cámara, traigo una riñonera donde meto la cámara, tengo otra batería más por si acaso, pero además la podemos cargar directamente por el cable USB sin ningún problema. ¿Alguna cosa más en cuanto a especificaciones técnicas antes de meternos más en manejo, en uso, en sensaciones que da la cámara? Pues que lleva el nuevo procesador X-Processor 5. Este procesador, aparte de permitirnos algunas funciones a través de inteligencia artificial, también lo que nos va a permitir es generar archivos, ya no solamente JPG, sino que podemos generar archivos AVE. Estos archivos AVE, para los que no los conozcáis, es un estilo, está como a medio camino entre el JPG y la fotografía RAW, nos va a permitir tener más información en la imagen, lo que nos va a dar algo más de calidad, y este procesador lo que permite a la cámara es poder gestionar eso, y además también un menor consumo de energía, es decir, la cámara va a ser capaz de hacer más cosas con menor consumo. ¿Esto quiere decir que vaya a tener una mayor autonomía que el modelo anterior? No concretamente, porque ahora tenemos un sensor con más megapíxeles, tenemos unas capacidades de vídeo que son más potentes, tenemos un estabilizador de imagen que se tiene que mover y eso consume energía, pero gracias a ese nuevo procesador, pues Fuji ha mantenido el tema del consumo y de la autonomía de la cámara a buenos niveles. Fuji siempre cuida también mucho las ergonómicas de las cámaras para que transmitan también ese aire retro y tradicional. Estas cámaras tenemos por un lado lo que es la rueda de tiempo, la cual a mí me vais a ver siempre en la T, que eso es que lo vamos a controlar directamente a través de las ruedas. Las ruedas las podemos configurar como queramos, incluso son presionables, tenemos un botón que si lo hundimos, yo en este caso tengo configurado aquí el tema del ISO, si lo hundo, cambio ISO, que lo hundo, cambio la velocidad de obturación, y en la rueda trasera lo que tengo puesto es el diafragma. En este caso no le podemos poner más opciones a esta, es decir, no podemos ir saltando entre opciones en esta rueda trasera, sino que si pulso lo que voy a hacer es la lupa tanto en el enfoque como también en la revisión de imagen. Tenemos una compensación de exposición, un botón configurable arriba, tenemos el anillo de diafragma, el cual lo podemos utilizar de forma manual, pero a mí también me vais a ver utilizándolo en el modo A, en el modo automático, y dentro del menú de la cámara lo que tengo ajustado es controlarlo directamente a través del comando, es decir, que no sea de elección automática.
Y aquí arriba tenemos el anillo de ISO, que también tiene un aspecto que nos recuerda mucho a las cámaras reflex tradicionales de toda la vida. En el lateral encontramos el modo de enfoque, si lo queremos simple, continuo o de forma manual. Cuando estamos en forma manual nos podemos apoyar con esta pequeña palanca, que es la que nos va a controlar, que se abre o se cierra la pantalla. Nos podemos apoyar en un recuadrito, o si queremos podemos pasar a todo el visor entero. Y si pulsamos este botón que tenemos en el frontal, lo que entramos es a la parte de configuración del anillo frontal. Aquí podemos decidir las funciones que queremos que haga cuando nosotros giremos este anillo. Por ejemplo, lo más cómodo puede ser dejarlo en simulación de película si queréis jugar con ellas, y así cuando vayáis a girar el anillo, lo que vais a hacer es acceder directamente a todos los modos que tenemos de simulación de película. Yo personalmente os voy a recomendar que una vez que estéis en la simulación que os gusta, dejarlo en off. Otra de las particularidades que siempre ha sido muy llamativa y que a mí siempre me ha encantado de estas X100 es el tema del visor híbrido que tienen. Me atrevería a decir que es la única cámara del mercado, junto a las X Pro que también tiene Fuji, que tiene este tipo de visores. ¿Qué son? Pues un visor óptico, como veis aquí, veis reflejado mi ojo normal, y yo aquí lo que tengo son una serie de guías. Tengo un cuadrado grande que va a ser encuadre, tengo el punto de enfoque y abajo tengo toda la información pues de diafragma, la velocidad, la sensibilidad ISO, en el modo que estoy de configuración de usuario. Luego tengo aquí a este lado izquierdo tengo el exposímetro, que todo esto cuando lo utilizamos en situaciones de sombra está muy bien, pero por ejemplo si yo la tiro para arriba al cielo, que tengo alguna nube, ya no veo en el exposímetro que está en el lado izquierdo, no lo veo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a veces me veis meter aquí un poco el dedo, porque hay que buscarse un poquito la vida y entender la cámara y hacerse un poco al manejo de ella. Una cosa que esta cámara le saca mucho partido a ese visor híbrido, porque hasta ahora os he contado esa parte híbrida en la que tenemos información en un visor óptico, pero es que podemos o bien sacar una pequeña esquinita, que no sé si vais a apreciar ahí abajo, que aquí cuando estoy en enfoque manual lo que tengo es un aumento del punto de enfoque, o bien lo que puedo hacer es tapar todo el visor con un visor electrónico. Aquí ahora mismo dejo ya de tener una visión en vivo, sino que lo que tengo es a través del sensor la imagen, con pues ya un visor normal que tendríamos en una cámara, un EVF de toda la vida. El llegar a manejar esto de una forma rápida y cómoda hace de esta cámara una herramienta ideal para que sea una cámara de fotografía de calle, para poder recorrer estas calles de Segovia e ir haciendo fotos. Así que vamos a dejar un poco de hablar de cosas técnicas ya de la cámara y vamos a disfrutar un poquito de ella. Una de las cosas que invitan mucho de esta X106 a recorrer una ciudad es también el tema de las simulaciones de película. Yo hasta ahora estoy haciendo fotos en una película que me gusta mucho, que es el Acros, además con un filtro rojo, que es también una cosa interesante, que sí, podemos añadir también, lo podemos hacer en modo estándar, pero podemos añadir un filtro amarillo, uno rojo, uno verde, que lo que van a gestionar pues son cómo tenemos exposiciones, por ejemplo, en cielos, los contrastes que aplicamos a la fotografía, etc. Pero la cámara incorpora uno nuevo, que es el Real Ace, que este sí que es en color. Voy a aprovechar para hacer esta foto, voy a volver al modo de simulación de película, al Acros que tenía. En cuanto estoy trabajando con el visor y toco este anillo, lo tengo configurado, como veis, se cierra, porque toda esa información nos la va saltando a la pantalla, es decir, no tengo que estar yo yéndome a un menú y tal, sino que directamente cuando hace falta alguna información que la cámara necesita al visor, pues al tocar ese ajuste, pues me salta ese visor. Voy a volver al modo, como os decía, Acros, que lo tengo con filtro rojo. Aquí al seleccionarlo ya me vuelve al visor óptico, pero aquí con este contraste tengo alguna duda de la medición que puede hacer la cámara. Entonces lo que voy a hacer es cerrar la ventanita para irme al visor electrónico, y aquí tengo simulación de exposición, la cual me va a permitir de una forma más precisa controlar cómo tengo las otras luces y las sombras en la fotografía. No es habitual que en una cámara compacta podamos tener la opción de utilizar el enfoque por zonas. El enfoque por zonas lo que al final hacemos es cerrar el diafragma lo suficiente para tener una profundidad de campo grande y enfocar a una distancia fija, por ejemplo de 1,5, de 2 metros, y gracias a esa profundidad de campo vamos a enfocar enfocando a 1,5, ¿vale? Desde 1,2, por ejemplo, hasta 3. Y todos los sujetos que estén dentro de ese rango van a estar a foco. Eso nos va a permitir, poniendo la cámara en enfoque manual, ir haciendo fotografías y no tener que esperar a que la F enfoque para tomar una foto, ¿no? Entonces es todo mucho más rápido y podemos ir disparando de forma
más intuitiva, podríamos decir. Eso nos lo va a permitir la cámara gracias, como veis, a la guía que tenemos en el enfoque. Yo aquí, si muevo el anillo de enfoque, al estar en enfoque manual, yo puedo elegir si quiero a 1 metro o a 1,5 metros, pero ahora estoy a diafragma 3,6. Si yo cierro el diafragma, como veis, tenemos unos bordes azules que si me voy más arriba va a ser más grande, porque a mayor distancia, mayor profundidad de campo. Y aquí, lo que os comento, si yo enfoco, por ejemplo, aquí, que serían unos 2,4 metros o así aproximadamente, tengo enfocado desde 2 metros hasta 3. Y si me voy un poquito más abajo, por ejemplo, puedo enfocar desde 1,5 metros hasta 1,9. Eso me va a permitir ahora poder calcular la distancia entre 1,5 y 1,9 metros, ir haciendo fotos y tener las fotografías a foco. En el botón frontal, aquí en esta palanca, lo que podemos hacer es ahí elegir el tema del teleconvertidor, que es lo que nos va a permitir en otra parte ese sensor de 40 megapíxeles. Tenemos suficiente resolución como para hacer algún recorte. Y una vez que lo configuramos ahí, pues lo que podemos hacer es acercarnos más a sujetos, aprovechando esos 40 megapíxeles, si en algunas circunstancias ese 35 milímetros se nos queda un poquito corto. En cuanto a sensaciones, la verdad es que trabajar con la cámara es una pasada porque es muy ligera y muy compacta. Es decir, para largos viajes, para estar muchas horas recorriendo, por ejemplo, una ciudad con ella en la mano, se hace muy cómoda y la verdad es que la autonomía va muy bien. Llevamos aquí 2-3 horas haciendo fotos, grabando algún plano de vídeo y hemos gastado la mitad de la batería. Así que, en cuanto al rendimiento de la batería, y no hay que olvidar lo que os he comentado al principio del vídeo, que tenemos el sensor estabilizado, muy bien. En cuanto a manejo, pues en cuanto uno se acostumbra a este tipo de visor en el que hay veces que le va a resultar más cómodo utilizar el visor electrónico cerrando esta pestaña y hay otras veces que por contra le va a parecer más cómodo utilizar el visor óptico, pues la verdad es que uno coge una velocidad y un flujo de trabajo muy ágil. El tema de poder incluso utilizar ese enfoque por zonas, yéndose a la pestaña del modo manual, cerrando mucho el diafragma, subiendo el ISO en esta rueda, es decir, es una cámara que se presta mucho a que nos relacionamos con ella, a que consigamos hacernos a ella y que la manejemos de una forma muy intuitiva. Obviamente, si venís de otro sistema, venís de otro tipo de cámaras, al principio os puede costar un poco más haceros con los menús, pero la verdad es que el funcionamiento es muy sencillo y si venís, por ejemplo, ya de ser usuarios de Fuji, la verdad es que os vais a encontrar los mismos menús, las mismas funciones en los botones y va a ser todo muy cómodo a la hora de manejarla. Obviamente esta X106 no es una cámara ni esta gama es una gama dirigida a la grabación de vídeo, pero eso no quiere decir que no podamos grabar vídeo con ella. El hecho de que esta versión ya tenga el sensor estabilizado y tener esa estabilidad en los planos puede hacer que muchos se la planteen como una cámara pues para grabar algunas stories para redes, para hacer algún contenido en el que se pueda apañar simplemente con esa óptica de 35 milímetros. Y deciros que ahí la cámara es bastante capaz, ahí nos ha sorprendido. La cámara nos puede llegar a hacer una grabación de 6K, esto lo va a hacer hasta 30 fotogramas por segundo, pero es que lo va a hacer en 422 a 10 bits internos, lo cual es una auténtica pasada. Habría que ver el tiempo que podemos hacerlo sin que la cámara se caliente, ese tipo de cosas, pero la verdad es que en cuanto a prestaciones brutas, la cámara ofrece muchas posibilidades. Luego tenemos obviamente la opción del 4K, donde podemos llegar a los 60 fotogramas y lo podemos hacer reduciendo, haciendo un oversampling del 6K. Eso lo que nos va a dar es un plus de nitidez y también en condiciones de poquita luz nos va a disimular bastante el tema del ruido. Si por contra lo que queremos hacer es una cámara lenta y llegar a muchos frames por segundo, podemos hacerlo hasta 240 frames si grabamos en una resolución de 1080. La verdad es que esta nueva Fuji X106 es una cámara que continúa esa línea que tenía la X100, pero dando un pasito más gracias al nuevo sensor de 40 megapíxeles, más resolución, que está estabilizado, que nos va a permitir hacer fotos a pulso a velocidades muy lentas y que además también viene con el cuerpo sellado, que es algo que nos he dicho, a condiciones adversas. Eso sí, hasta 0 grados es la temperatura que nos dice Fuji que puede resistir la cámara. Le faltaría ir un pasito más allá, como pueden llegar cámaras, por ejemplo, como las XHS2, pero bueno, estamos hablando de una cámara muy pequeñita que lo que va buscando es que sea muy ligera y muy cómoda de llevar. Como en todos los vídeos, ya prácticamente nos queda hablar del precio de la cámara, que es de 1.799 euros. Ha tenido un pequeño incremento respecto al modelo anterior, pero tenemos que tener en cuenta que tiene cosas que no tenía el modelo anterior, como por ejemplo ese sensor estabilizado. Por el camino hay cosas como ese sensor estabilizado, el tema de que grabe vídeo hasta 6K de resolución con un oversampling, la posibilidad que tenemos también de utilizar esas emulaciones de película con esa nueva Real Ace, incluso también pues poder elegir, por ejemplo, si hacemos foto en blanco y negro, esos filtros, o si queremos también añadir efectos como de cromo, como de grano, que lo que van a hacer es suministrarnos un archivo AVE, como ya os he dicho, gracias a ese nuevo procesador, o JPG de un poquito más de calidad y que podemos utilizar directamente, gracias a esas también emulaciones de película, en redes, compartirlas con gente, porque ya vamos a tener unos colores muy bonitos y con todas las opciones que hay de simulación muy personalizados a nuestros gustos.
Ya sabéis que, como siempre, si queréis saber un poquito más de información sobre ella, justo abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la tienda donde podéis ver todas las especificaciones, también el tema del precio, disponibilidad y demás. Y ya sabéis que también, si queréis, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, donde os vamos publicando todas las novedades que van saliendo al mercado, y como no, también a través de nuestros directos de la plataforma de Twitch, que hacemos todas las semanas, y aparte de novedades, también resolvemos todas vuestras dudas. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.